Mi querido Jeffrey, es algo complicado entrar después del deporte, güey. Que es algo... Vas a hablar acerca de las barras del sí, Congreso de sí, Tamaulipas. sí, sí. No, de ese deporte tan bonito que es el fútbol, aún con este enfrentamiento, a ir a un tema internacional. El presidente de la República recientemente contestó a través de una carta al Parlamento Europeo el exhorto que le hacían a tener, digamos que, un trato diferente a los periodistas, lo cual aplaudo y me da mucho gusto. No soy de las personas que piensan que un país puede tener una opinión de cómo se hacen las cosas en otro. Uh-huh. Sin embargo, creo que tienen una preocupación genuina, Uh-huh. influenciada no por ningún actor con intereses en México, y la respuesta del presidente suena como si existiera Uh-huh. influencia desde México Uh-huh. o desde otra región puede ser Estados Unidos, hacia esta presión para que se diera en el Parlamento el tema del maltrato y Uh-huh. del riesgo que corren los periodistas en México. Uh-huh. La carta fue criticada, fue señalada por los críticos de cabecera del presidente de la República y fue inclusive cuestionada por algunos de los miembros de Morena, Fernández Noroña, Patricia Armendáriz, pensaron inclusive en un principio que era una especie de broma la carta por la gramática o por la forma en la que se escribió la carta y se describió el hecho. Conoces los antecedentes, conoces la carta. ¿Qué es lo que opinas tú, güey, acerca de esa carta? De entrada, creo que, bueno, refleja la personalidad del presidente. O sea, es claro. Es el presidente el que está. Es el presidente el que la está escribiendo. Por un lado, por otro lado, el presidente no se esconde y no le echa la culpa a nadie y dice, yo soy el responsable de lo que escribió. Uh-huh. Eso me parece, está bien. Él se hace responsable de la respuesta que dio, ¿no? Uh-huh. No se esconde o no dice, fue Marcelo Ebrard, no. Es mi puño y letra y se las leo. Uh-huh. Y lo hace al día siguiente. Deja ver su personalidad, deja ver que está enojado por el señalamiento del Parlamento Europeo. Creo que tiene razón en el cual hay en la misiva que envían a México cierta injerencia hacia los intereses propios de la nación. No digo que no sea malo que nos digan en lo que podemos estar fallando. Eso es una cosa, porque aparte el tema es muy grave, ¿no? Estamos hablando acerca de la enorme cantidad de asesinatos que tenemos de periodistas en México. Eso es muy grave. Fatal. De entrada. Es fatal. Sin embargo, él deja entrever que hay otros intereses en ese señalamiento. Intereses que pudieran tener que ver con las reformas que se acercan, sobre todo la reforma energética, y en el cual precisamente países como España tienen y han estado mostrando un enorme interés de que no se llegue a los acuerdos que está buscando el presidente para esta reforma. Entonces él deja entrever otro tipo de connotaciones, ¿no? Dentro de esa injerencia. Uh-huh. Y es por eso que me parece que contesta de esa manera. Las formas pues, no son diplomáticas y como dicen, es que también en la diplomacia, sí, o parte de la diplomacia es el saber mentar la madre sin que el otro se dé cuenta que se la estás mentando. Es correcto. Creo que en esta carta le está mentando la madre, literal. Literalmente, exactamente. Sí. Y además entonces, les está diciendo corruptos y les está diciendo borregos y les está diciendo... Y les está diciendo... muchas cosas. ¿Verdad? Ustedes países que en este momento están armando a otros países para que continúen con la guerra. Entonces les deja ver muchos detalles en esos párrafos, ¿no? El problema, y creo yo que... La forma. No, yo creo que la forma no era. No era, pero... Te soy honesto. Ajá. Cuando lo leí por la mañana... Yo también dije, esto es una broma. O sea,
esto es una broma. Ningún canciller, ningún secretario de Relaciones Exteriores o inclusive ningún presidente podría contestar de esta forma. Una, por la simpleza del texto y otra, por los señalamientos tan graves que está haciendo en la carta. ¿Cómo puede utilizar una palabra como borrego cuando puede tener muchas connotaciones en otros países, ¿no? Para nosotros un borrego es aquel que sigue a otro, ¿verdad? Sí, pero también hay que hacer hincapié en... ¿Qué tal si allá borrego es pendejo? ¿Por quién? Sí. ¿Por quién está conformado el Parlamento Europeo? Está dominado por la ultraderecha. Entonces también ese es otro detalle muy importante que hay que ver en a quién le está contestando López Obrador. ¿Sí? ¿A quién le está? Y creo que la forma te deja ver que le está contestando a todos menos a sus amigos. Y es correcto. No son sus amigos a los que les está contestando. Y se los está contestando en esa forma. ¿Me explico? Sí, y lo entiendo. Lo que no entiendo es la forma, güey. O sea, vaya, al final la forma es fondo, ¿no? Y la forma puede o podría... Gracias a Dios el Parlamento dijo, la carta se contesta sola. Esa respuesta yo creo que es lapidante, güey. Lo dijeron legisladores, inclusive españoles. Dijeron, a ver, la carta se contestó sola. No necesitamos nosotros contestar esa carta. Y yo creo que ahí quedó. Ahí quedó. Pero al hacer ese señalamiento, también señalan la falta de... A lo mejor el presidente tiene muchos huevos y no me queda ni la menor duda que eso como dicen en algunos memes, no me queda ninguna duda de que eso haya sucedido o que eso sea lo que haya pasado. Pero lo que sí me queda claro es que, en efecto, la carta se contesta sola. Es una carta que no tiene ningún filtro. No tiene un solo filtro. Ninguno. Va con los puntos y las comas donde debe de ir. Y la pregunta aquí sería... Hizo ver a Noroña como estadista, güey. La pregunta yo aquí que vería sería en qué consecuencias pudiera tener en el futuro. No creo. La carta. No creo. Y por un lado. Y por otro lado también deja muy claro el nivel de negociación o de sentada que pudiera tener el gobierno de la 4T con cualquier gobierno que guste ingerir en tema propio del país, ¿no? Entonces, yo pienso que lo que deja ahí es... Este va a ser el nivel de tono que vamos a manejar si intentaras volver a opinar acerca de México, ¿no? En tonos oficiales, hablando en tonos oficiales. No, de hecho, lo ha dejado claro en el pasado con el tema de la reforma energética. Está claro que nada más el presidente cree en la reforma como la está planteando. Es claro que tanto partidos en México como políticos en los Estados Unidos y en Europa está viendo que existe un retroceso, tal vez para México, o un retroceso en las posibilidades de negocio de las empresas extranjeras que hoy mismo tienen una enorme cantidad de inversiones en México. En los casos de España, que tienen una cantidad bárbara de parques eólicos en el país. ¿Y para qué los queremos si no se ve reflejado en nuestro bolsillo? Es la verdad. No. Sí, o sea, la inversión. Hasta hoy. Sí, a ver, ¿qué queremos? ¿Queremos inversiones o queremos que nos cueste menos la luz? Eso es tan fácil. No quiero que me cueste menos la luz, aunque no hay inversiones de otras empresas. ¿Me explico? Al final, entonces, habría que nada más sopesar muy bien entre, al final del día, ¿se va a reflejar esto en el bolsillo de Pedro y de Jeffrey o no? Sí. Bueno, pues eso es lo que le importa a la gente. Pagar menos luz o pagar menos gasolina, ¿no? Pienso que la tendencia... Y creo que el asunto del conflicto bélico en Rusia va a empezar otra vez a llevar a que los países busquen una vez más
el, el, el utilizar o el explotar mucho más, de una forma más nacionalista, sus recursos. Creo que hacia ya va otra vez la tendencia, otra vez. Ajá. Ya están volteando a tener autonomía países europeos, güey, que hoy dependen, hay países en Europa que dependen del 40% de sus energéticos de Rusia, güey. Y hoy están diciendo, oye, güey, ¿qué pasa si el señor de repente se le ocurre cerrar la llave, güey? O sea, ¿dónde vamos a parar con el frío, con las necesidades básicas de cocinar, con las necesidades de combustible para los vehículos? O sea, hay una dependencia clara de Rusia en el tema energético. Y eso descobija mucho el tema de las energías verdes. Y lo descobija porque nadie está preparado todavía para depender de ellas completamente. ¿Me explico? No, porque además de que ocupan una cantidad de espacio enorme, todavía no generan la suficiente energía para poder sostener un país. Querido Jeffrey, si me permites, les quiero invitar a todos los que están, a ustedes, antes de continuar con Jeffrey, a todos los que están conectados con nosotros, que se suscriban al canal. Suscríbete, por favor, píquele a la campanita para que cuando salga un nuevo episodio, inmediatamente pueda saber que acabamos de subirlo. Oiga, también váyase a Facebook y en Facebook búsquenos como Facebook /Troya Multimedia. Ahí estamos también en un grupo que se llama Los Troyanos. Métase a ese grupo, oiga, fíjese que ahí sacamos información de qué episodio es el nuevo que vamos a presentarle. También váyase a De Viva Voz, Facebook o De Viva Voz Oficial, es Facebook /De Viva Voz Oficial. Es una revista donde compartimos información y también puede ver estos capítulos. No olvide también visitarnos en Pedro Castorena en Facebook, Pedro Castorena en Instagram, Pedro Castorena en YouTube, Pedro Castorena en Facebook. Oiga, hay una aplicación que se llama Spotify, seguramente la conoce. Ahí también puede ver los episodios de Troya Multimedia. Solo busque Canal Troya o busque De Viva Voz o busque Pedro Castorena y ahí le van a ver ahí le van a aparecer los episodios para que usted los vea. Mi querido Jeffrey, volvemos con la charla.